Creamos nuestro nuevo documento. Es que como que no puedo grabar y al mismo tiempo usar Photoshop y el micrófono y todo porque se traba. Entonces voy a seleccionar una hoja tradicional, ¿sí? Una hoja carta, la creamos, en que se cree, ahí está, ¿sí? Lo que vimos en la clase anterior no fue más que empezar a bocetar, a crear un boceto para mi ilustración, ¿sí? Tengo un color blanco. Entonces, si ustedes empiezan a ilustrar en Photoshop, yo lo que hacía era utilizar un pincel como de carboncillo para crear el personaje, ¿no? O la caricatura que yo estaba dibujando. Entonces, lo que hacíamos aquí, pues era ilustrar de varias formas. Una vez que yo tuviera ya el personaje ilustrado, por ejemplo, lo voy a hacer súper burdo, ¿eh? ¿No? Y tiene aquí el cabello. Y el pelo de Goku. Es Goku deforme. Ahí está. ¿Sí? Lo que hacíamos, más que nada, se trataba de rellenar huecos, de utilizar la herramienta de pluma, ¿sí? Esta herramienta, para tratar de hacer una selección, para elegir el área específica que vamos a ilustrar. Entonces tomamos la herramienta de pluma, hacemos nuestra selección, como estamos viendo aquí, extiendo todas las curvaturas, aquí está, y empezamos con esto. Ok, no, es nada más hasta el cabello, ¿sí? Aquí está, y aquí concluye. Entonces, yo al darle clic derecho, hago mi selección, le doy a hacer selección. Aquí acuérdense que pueden dejar ya sea un píxel o pueden dejar 0 píxeles. Si dejan 0 píxeles, el borde de esa selección va a ser súper marcado, súper como dientes de cuchilla. Obviamente tenemos una buena resolución y es muy difícil que se note, pero vamos a hacerlo con 0, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí está, ya está la selección hecha. Entonces yo les recomendaba utilizar una capa nueva, seleccionar el color, por ejemplo rojo, y con su pincel, obviamente aquí yo tengo muchos pinceles, ahorita les voy a pasar el archivo, ¿sí? Y empiezan a rellenar pues todo el área que ustedes ya colorearon, ¿no? Aquí está el personaje, aquí está, estamos ilustrando su cabello, listo, ok. En el ejemplo anterior, aparte de que rellenábamos este elemento, utilizábamos más pinceles para generar a lo mejor texturas, acabados diferentes en el cabello del personaje, ¿sí? Acuérdense que en este curso utilizamos, bueno, para la clase anterior utilizamos la herramienta R, que es la herramienta de rotar. Yo les comentaba que la herramienta de rotar, pues es extremadamente útil a la hora de hacer ilustración. Y van a decir, ¿por qué? Porque a final de cuentas, recuerden que el movimiento de la mano, cuando yo hago líneas horizontales o de lado a lado, de izquierda a derecha, es moviendo todo el brazo, ¿sí? Pero cuando las hago de abajo hacia arriba, tengo mayor movimiento de muñeca, ¿sí? Si tienen ustedes un lápiz en su casa o una pluma, tomen su pluma y hagan una línea de lado a lado en su cuaderno y se van a dar cuenta que mueven prácticamente todo el brazo, desde el hombro hasta abajo. Pero cuando hacemos un movimiento ya sea vertical, movemos el brazo de manera diferente. Una línea más oscura, ¿sí? La línea que yo hago es súper diferente, vean, es haciendo un movimiento de muñeca que resulta más fluido y más natural. Entonces, chicos, a la hora de ilustrar,
ese movimiento de muñeca es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir controlar pues muchos de los aspectos que tenemos en nuestra tableta gráfica, ¿no? O sea, miren, no es lo mismo que yo trate de sombrear esta parte moviendo todo el brazo al mismo tiempo, ¿sí? No es lo mismo a que yo rote este elemento. Espérenme, se activó una opción. Aquí está. Y veo lo que les digo, que como que no me deja grabar y usar Photoshop al mismo tiempo. Bueno, déjame cambio de programa, a ver si ya. Ahí está. Bueno, yo les comentaba que no es lo mismo rotar mi personaje, vean, lo roto y hago mi línea con un movimiento fluido, ¿sí? Con mi muñeca, que a final de cuentas va a ser mucho más sencillo pues de manejar que si yo lo hiciera con un movimiento horizontal, ¿sí? Entonces traten de rotar siempre su mesa de trabajo para adaptarse a la línea. Entonces esta es la tecla R, la tecla R. Con la barra espaciadora pues podemos ir desplazando pues, nuestra mesa de trabajo. Ok, hasta aquí fue lo que, como que lo más relevante que vimos la clase anterior. También vimos la opción de máscara de ajuste, que viene siendo este iconito que está aquí, que lo seleccionabas y por ejemplo agregábamos niveles, ¿no? Y podemos manipular los niveles de negros, de degradados, o sea, de la gama de grises, ¿sí? Esto es una opción, es una máscara de ajuste. Obviamente, nosotros en nuestras capas, aquí tenemos una, vean cómo tiene un icono diferente, ¿eh? La voy a eliminar, vamos a agregar otra máscara de ajuste. Aquí seleccioné niveles, yo puedo seleccionar curvas. La de curvas fue la que vimos la clase anterior, la que permitía que yo al estar utilizando los lápices de ilustrador, perdón, de Photoshop para mi ilustración, se hicieran mucho más evidentes, ¿sí? Los tenemos que capas de ajuste. Una capa de ajuste es una capa que afecta a todas las capas que se encuentran abajo de esta capa de ajuste. Si yo genero una capa nueva arriba, esta capa que se encuentra arriba no va a afectar, eh, no se va a ver afectada por esta capa de ajuste. Yo tendría que mover esta capa, tendría que ponerla aquí arriba para que también afectara a la capa nueva que acabo de generar. Entonces, para empezar, esto fue lo que vimos la clase pasada. Yo hablaba también de utilizar pinceles, en este caso es con puntas muy específicas, ¿sí? Para controlar ya sea la presión de mi tableta gráfica. Recuerden que tenemos como 2500 niveles de presión y entre más presión hagan o menos presión hagan, más tinta va a empezar a soltar como la punta del pincel. Ahora, yo tengo una serie de pinceles que vienen instalados en el programa. Si ustedes se fijan, ahí dice pinceles de Hugo. Si yo lo doy para abajo, van a empezar a aparecer muchos pinceles diferentes, ¿sí? Vamos a empezar a ver algunas funciones de los pinceles. Vamos a empezar, déjenme, ¿por qué no baja de golpe? Okay. Yo utilizo los lápices de carbón, como este que está aquí, para empezar a hacer pues mis líneas o mis trazos, ¿no? Recuerden que ustedes también, dependiendo de la presión que hagan, pueden controlar el tamaño de la punta del lápiz, ¿sí? Si hago poquita presión, puede que la línea salga más delgada o más intensa. Entonces, aquí pueden ver la forma más o menos en la que funciona este pincel. Se trabó esta cosa. Déjenme cambio de programa y regreso. Aquí está. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver la forma que tiene este pincel específicamente. Bueno, para continuar, yo les comentaba que utilizando dos colores, por ejemplo el azul, para, para líneas que voy a que puedo corregir, ¿sí? A la hora de mejorar mi ilustración, ¿sí? Lo puedo hacer con una línea azul.
y puedo ir cambiando, ¿sí? Pues puedo hacer muchas líneas, es como si estuvieran haciendo bocetado a lápiz, ¿no? Haces muchas líneas, dices, ok, esta línea va a ir así, y te vas acomodando, ¿no? Y ya cuando acabe de utilizar la línea azul, a ver si me perdió el cursor, aquí está. Ya cuando acabé de usar la línea azul, paseo una línea roja. Todo esto, chicos, recuerden que hay que hacerlo en capas independientes. Tanto la línea azul como la línea roja van en capas independientes. Esto les va a permitir, si tienen que hacer algún arreglo o borrar alguna línea, pues ya simplemente borran o la ocultan o la esconden, ¿no? Pero es una forma de hacerlo. Ok, esto fue lo que vimos prácticamente en la clase anterior, hacer líneas guía, líneas de bocetado, ¿sí? Pasando una línea azul que significaba que estoy haciendo trazos a lo mejor para irle dando forma a mi personaje o a mi caricatura o a mi fondo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Utilizamos esta línea azul. Ahora, voy a parar la grabación aquí